y ya quedó Claro. genial, qué bueno. Claro. Quedó como interino por 2 años, pero tuvo la posibilidad de quedar. O sea que pensamos que no iban a Vos llegar pensabas que no. a ofrecerle. La verdad que Sí, de todas formas, cada jurisdicción es un mundo aparte. sí, son. Y ustedes lo deben Sí. estar Sí. compartiendo ahora y corroborando. En la provincia de Santa Fe hace 18 años que no había concursos directivos. Claro. Y mucha gente que se jubiló siendo interino, Siendo interino. o reemplazante de otro que Claro. estaban en Sí. tareas diferentes. Sí, sí. Quedó un montón, 18 años. Pasaron unas Sí, cuantas gestiones de Sí. diferentes colores políticos en el medio. Y Es todo un tema. Una No se deuda ocuparon importante. de ese tema. Una deuda importante. En Catamarca pasa igual. Está bueno esto porque nos invita a reflexionar sobre nuestras prácticas a partir de las experiencias de otros, ¿no? Sí. Está genial Sí. estas instancias. Bueno, la idea un poquito es esa. Me presento para todos porque hace un ratito yo empecé a hablar y no estaban. Mi nombre es Walter Ramírez, yo trabajo en educación principalmente media y técnica, en los últimos años también en superior, conduzco una carrera de tecnología, un profesorado de tecnología, como les decía recién también soy vocal de junta de disciplina y otras cosas también por ahí. Bien, nosotros vamos a dividir la charla en dos partes, vamos a hacer un breve repaso por algunos ejes centrales que yo elegí hoy en un paradigma que ustedes seguramente conocen, ¿sí? Porque si están acá es porque compartimos la misma sintonía, esto de que los chicos se vinculen con la realidad, trabajen para la comprensión, seguramente ustedes elaboran proyectos tecnológicos todo el tiempo, vamos a ver. Y en la última parte de este espacio, ¿sí? Vamos a trabajar lo que es una pequeña actividad de cierre. Y ponemos el reloj digital del siglo XXI para poder organizarnos un poco más. Bueno, el rol docente en las prácticas profesionalizantes. ¿Quiénes son los que trabajan prácticas profesionalizantes acá en este grupo? ¿Directamente o indirectamente? ¿Escuelas técnicas? Sí. Bien, ¿en la materia prácticas profesionalizantes o en otro momento? Bueno, yo ahora estoy como regente, pero estuve años dando prácticas. Bien, Yo ¿en sí, tu caso? se llama Formación en Ambiente de Trabajo la materia, ¿En qué jurisdicción? en Córdoba. En Córdoba. Ustedes saben que a partir del 2006 se institucionaliza la práctica profesionalizante. Antes estaba, digamos... Dada por hecho. Sí, y a partir de lo que sería un formato de PP que es la pasantía, y en el mejor de los casos tratando de vincularse desde la escuela en forma individual, es decir, no estaba organizado. A posteriori lo que se hace es institucionalizar esto, ya está en nuestro currículum, en nuestro plan de estudio. Ahora bien, práctica profesionalizante es una materia, ¿sí? Que se da en el último ciclo, en el caso de ustedes seguramente también. Séptimo año. Séptimo año. Séptimo año. Y la idea es un poco reflexionar y pensar cuándo empieza la práctica profesionalizante en nuestros estudiantes, ¿sí? ¿Y qué rol cumplimos nosotros en ese aspecto? Ahora vamos a ir viendo un poquito más, pero bueno, ¿qué pasa con esto? Nosotros trabajamos en nuestro profesorado para chicos de séptimo grado de primaria y trabajamos práctica profesionalizante desde ahí. Ustedes dirán, pero no. Bueno, vamos a ver. Es una hipótesis. Bueno, a ver, ¿qué nos revela nuestra forma de enseñar sobre nuestra forma de ser docente? Esta es una frase de Festermacher. ¿Conocen a Festermacher? Bien. Festermacher Soltis y sus configuraciones o modos de ser docente. De alguna forma, esta es una frase que lo caracteriza en la diferenciación de lo que es un formato de ser o una forma de ser docente, ¿sí? Y las tipificaciones que presenta el autor respecto de cómo se manifiesta ese docente, ¿sí? Bien, vamos avanzando. Modo de enseñar. Según Festermacher, tenemos 3 configuraciones. Los autores van a encontrarse, seguramente ustedes utilizan un montón de configuraciones diferentes, pero que todas confluyen de alguna u otra forma, ¿sí? ¿Te acordás? Los modos de ser docente. No, de porque fue una Festermacher. especialización hace como 7 años. Bueno, no importa. A ver, modo ejecutivo, modo terapeuta, modo reflexivo.
El autor lo que nos habla es de una configuración, un modo de ser, ¿sí? Que tiene que ver con el enfoque ejecutivo. El enfoque ejecutivo, un enfoque que está muy ligado, digamos, de alguna u otra manera a la prescripción, a la estructura, esto de que nosotros tenemos estrictamente todo planificado de antemano. El docente ejecutivo no es muy proclive al cambio, a atender los intereses en algún momento de los estudiantes o del sistema. No es un conductista, ¿sí? Como nosotros pensamos o tenemos referencia del conductista tradicional, pero es un neoconductista, es decir, es muy estructurado. Tiene buen trato con el estudiante, tiene buena relación, no atiende mucho los cambios que te plantea o el mismo sistema puede proponer. Muy ligado a la formación profesional y a la educación técnica profesional, y esto no es, digamos, un tema menor. ¿Por qué? La formación profesional o la educación técnica está atravesada por protocolos, temperamentos, seguridad. Entonces el estudiante muchas veces tiene que seguir un momento estructurado. Uno no puede estar reflexionando mucho cuando está trabajando con una máquina herramienta, o está utilizando un instrumento, está trabajando una expertise. Entonces se aplica mucho en el consulta, ¿cuándo vamos a llegar a talleres y cuándo vamos a practicar? Claro. Bueno, ya estamos en el taller de electricidad, ahí están los corrientes, están los cables, experimenten solo. Ahora vamos a charlar un poco sobre eso, lo ejecutivo y de alguna manera lo crítico y reflexivo dentro del ámbito de la práctica, ¿sí? Y esta tensión que existe, porque nosotros venimos formados con una fuerte diferenciación entre lo que es la práctica y la teoría, y eso no es así. Entonces tenemos una resignificación de ambos conceptos todo el tiempo. Pero bueno, el enfoque ejecutivo, formación profesional, técnicos, educación técnica, también en el nivel medio, ¿sí? Es mucho menos trabajoso esto. Porque nosotros ya tenemos un formato, ya tenemos una prescripción, ya tenemos las evaluaciones, son generalmente instrumentos estructurados, instrumentos que son los manuales del puntos de CONE, resolución. Los manuales del CONE. Claro, el CONE. ¿Quién tiene experiencia con el CONE? Consejo Nacional de Educación Técnica. Entonces te ponían una evaluación que buscaba la conducta numerada, tenía un valor, entonces uno iba sumando los valores obtenidos y eso era la calificación del alumno. Y el paso a paso para desarrollar todos los proyectos. Todo era paso a para paso. hacer el martillo te decía, bueno, hay Correcto. que cortar de tantos milímetros, hay que buscar el material, marcarlo, cortarlo. Conductas desagregadas. Claro, tomarlo en la morsa, agarrar la lima número tanto, movimiento inclinado 30 grados, o sea, era... Ahora, O sea, le cargas a la IA y que la IA te lo dictes y bueno, tenés el docente ahí. Sí. Este tipo hace 50 años que hace eso. Sí. No, Y que bueno, eso, vos fíjate que todos esos planes de estudio que datan de los fines del año 60, principios de los años 70, estaban ligados a una situación industrial, económica, mucho desarrollismo, entonces se buscaban la metalmecánica per se, es decir, teníamos metalmecánica en un montón de especialidades de la técnica, y también convengamos que ese modelo era disciplinador, como él dice. Limamos como preso Claro, también. claro. El enfoque la ansiedad. Claro, sí, y era disciplinador. Hoy por hoy, ese modelo, pese a que se sigue usando, porque uno recorre los talleres de la Ciudad de Buenos Aires y el que conoce del interior del país también, tenemos modelos que se van repitiendo, y vos decís, en el siglo XXI, que un chico esté trabajando durante 4 meses haciendo algo que puede trabajar en una semana, no se entiende. Pero bueno, sigue pasando. El enfoque, vamos al crítico reflexivo. También llamado liberador. El crítico reflexivo, liberador, en busca de liberar la mente, reflexionar. Bueno, acá es como que yo soy antropólogo, llevo la antropología al aula. Yo soy químico, llevo la química al aula taller. Lo que se busca es reflexionar, lo que se busca es ser crítico. En tecnología, nosotros, ¿qué sería un profesor crítico reflexivo? Aquel que trata de buscar la implicancia de su especialidad en el medio ambiente. Cuando yo estoy planteando cuáles son las causas que pueden ocasionar problemas en el medio ambiente desde la joyería, yo estoy dando un curso de joyería, utilizo químicos,
la empresa textil, la industria textil. Cada una de las especialidades impacta en el medio ambiente. Si yo trabajo con mis estudiantes ese punto, estoy siendo crítico y reflexivo, ¿sí? Y llevo la especialidad o la disciplina que yo abordo al aula, al momento de trabajo. Se va a buscar el contenido, el crítico, el liberador lo que hace es busca el contenido que necesita, ¿sí? Muchas veces esto depende también de la cultura institucional. Te lo permite. Sí, me lo permite, ¿sí? Es obvio que las metáforas organizacionales ahí van a intervenir sobremanera y en algunos casos voy a poder ser crítico, otras veces no. Pero fíjense que estos modelos no se dan en forma taxativa. ¿Y por qué digo esto? Porque el crítico y el ejecutivo también pueden convivir. Voy a tener momentos en donde puedo ser más ejecutivo que en otros. Ahora vamos a charlar un ratito sobre eso. El enfoque terapeuta, fundamental en este siglo XXI, porque trabaja las emociones. No es que yo soy un psicólogo de mis estudiantes, sino que voy a oficiar de escucha, voy a trabajar la resiliencia, voy a trabajar nosotros en un proyecto tecnológico, ¿sí? Crítico y reflexivo, vamos a tener que sopesar un montón de obstáculos e inconvenientes. Y eso de trabajar la inteligencia emocional con nuestros estudiantes hace que yo sea un docente terapeuta. Aquel que escucha, aquel que está atento a un montón de situaciones, no estrictamente a lo social, porque convengamos que todos somos terapeutas en algún momento, ¿sí? Pero persigo un poco más el tratamiento de las emociones, ¿sí? Yo siempre digo que el déficit de las formaciones docentes sería la puesta en escena. Ustedes son profesores, en sus carreras, ¿tuvieron teatro? No. Sí, en colegio sí. ¿Vos tuviste, pero en tu formación docente? No. Como docente, claro, nosotros... Claro, y tenés que ser de todo un poco. Y no tenemos una formación de puesta en escena, no tenemos una formación docente ligada al teatro, a la acción, a la puesta de un momento escénico. Y es fundamental. Tú sabes que yo era parte de un grupo folclórico y al haber tenido escenario me ayudó bastante porque vas viendo la obra y tenés esa dinámica de saber leer las caras y ver cómo está reaccionando el público o la gente. Sin duda, Está sin duda. aburriendo, si no. Y ese es un problema. De Claro. hecho, la aprendemos con la Sí. experiencia. Claro. Eso es un problema bastante importante, ¿eh? La falta En de la formación docente, a ver, en Rafael hay un problema que cada vez menos docentes que van al instituto en sí. formación, sí. Y como técnicos podemos dar clases, el primer día que nos recibimos empezamos a dar clases. Entonces Sí, no sí. necesitamos estar deberíamos, Sí. aunque no necesitamos estar 3-4 años en un instituto de formación, Sí. pero hay muchos chicos y chicas que se encuentran, que llegan al 3er o 4º año y van a la primera práctica y dicen, che, yo no pensé que era esto. Claro. Entonces, Porque él refiere... tiraron 3 años y se van a otra carrera. Sí. Él refiere a la falta de formación docente en los técnicos que tienen título supletorio habilitante para dictar una materia, es Sí. decir, no tienen que pasar por un trayecto de formación. Eso está de alguna manera hoy revisado en muchas jurisdicciones. En Cava nosotros, sí. Sí, en Catamarca Cava, también sí. necesita En Cava, hacer un pequeño trayecto para poder entrar. En Cava para titularizar tenemos... Sí, sí, Como no, una pero el especie de profesorado introducción. en base a eso Sí, una reforma perfecto. grande, porque o sea, yo soy egresada de Joaquín B. González y Joaquín González tenía este tema, las prácticas las tenía el último año, observaciones y prácticas, y se encontraban con ese pánico escénico, se logró, se extendió a 5 años el profesorado, por lo cual también tenés que 5 años no lo van a hacer, es muy difícil de captarlo ahí, pero trabajo de campo 1 y trabajo de campo 2 lo bajás a primero y segundo año. Sí, sí. Entonces vos ya entras a una institución desde el primer y el segundo año del profesorado. Sí. Entonces Sí, ahí con Sí, esa existen reforma se carreras benefició. también, existen hoy por hoy carreras que complementan la formación, Sí, la tenés formación el proyecto docente pedagógico. a partir del profesorado en ejercicio de cátedra, para aquellos que son técnicos o Exacto. tienen títulos profesionales también. Sí, Yo sí, hice el porque- profesorado de INET. El profesorado Claro. También lo hice Yo yo. también. Bien. Claro, Tenemos porque uno es experiencia. profesional y obtiene complemento docente. Piensen en un técnico que no tiene formación terciaria, entonces logra esa formación terciaria a partir de ese complemento No, docente, y- que es fundamental. Y hoy en día ese Es fundamental. complemento, o sea, no sé en el resto de las provincias, pero por lo menos en Santa Fe el del INET se sacó, yo hice el del Sí, INET, ¿por qué? se sacó Sí, y ahora lo único que sí. queda es FASTA. Sí, nefasta. Y el de FASTA es nefasta. No, no, Es virtual. Sí,
Sí. No tenés que prender una cámara para que te vean la cara, no te conocen la voz. O sea, Ah, es medio contradictorio. tenés opciones Sí. tenés opciones de hacerlo a conciencia Sí, claro. o le podés pagar a otro para que te lo haga. Sí, tal cual. O sea, y hay grupos de WhatsApp que dicen, bueno, hoy rendimos y suben la respuesta. Claro. Ustedes saben que las jurisdicciones toman el profesorado de INET, es decir, el INET, el Consejo Federal en realidad, Sí. establece una formación, organiza una formación y cada jurisdicción la toma. Tiene la potestad de tomarla y de incluirla en su VADEMEC, un anexo de títulos. Es decir, son mundos completamente diferentes las jurisdicciones. Bueno, David Perkins. ¿Conocen a David Perkins? No. David Perkins es un viejo ya pedagogo, científico, donde él fue coautor del Proyecto Cero de Harvard, que es un proyecto de investigación de desarrollo cognitivo relacionado con la educación. Y básicamente lo que habla es del aprendizaje para la comprensión. Él entiende 4 momentos clave dentro de ese aprendizaje que son qué vale la pena comprender, cómo enseñamos para comprender y cómo sabemos nosotros el estadio de comprensión que tiene el alumno respecto de los aprendizajes que intentamos que él logre. ¿Sí? 4 momentos. Vamos a escucharlo, porque si no me escuchan a mí, yo no paro. Una de las respuestas más importantes no se refiere solo a cómo enseñamos, sino a qué enseñamos. ¿Enseñamos ideas, conceptos y habilidades que realmente contribuyan a la vida que probablemente vivirán los estudiantes? Odio decirlo, pero creo que gran parte de lo que enseñamos habitualmente en realidad no sirve para la vida de los estudiantes. Se pierde, se olvida en 2 o 3 meses. Nunca vuelve a aparecer, pero las disciplinas que enseñamos, desde matemáticas, historia, literatura, artes, ciencias, todas, están llenas de conceptos valiosos que pueden hablar a la vida de los estudiantes si tan solo los enseñamos de esa manera y si tan solo elegimos los que son realmente generadores. Tomemos las matemáticas avanzadas, tomemos las ecuaciones multilineales. La mayoría de los estudiantes nunca tendrán ocasión de usarlas de nuevo en sus vidas. Comparemos eso con, por ejemplo, la estadística y la probabilidad. Todos los días en las noticias nos bombardean con estadística y probabilidad. Nos enfrentamos a decisiones médicas. Nos enfrentamos a decisiones sobre juegos de azar, asuntos de política pública que intrínsecamente tienen que usar ideas cotidianas bastante básicas de estadística y probabilidad. Sin embargo, con mucha frecuencia se descuida ese aspecto de las matemáticas en favor de, por ejemplo, ecuaciones multilineales. Es fácil tener mucha información sobre algo y entender muy poco al respecto. Quizás pueda recitar las leyes de Newton, digamos, pero eso no significa que las entienda. La comprensión es una especie de actuación. Es una cuestión de si puedes pensar con lo que sabes sobre algo y si puedes pensar de forma flexible con lo que sabes sobre algo. Si puedes ir más allá de la información dada, de modo que si realmente entiendo las leyes de Newton, eso significa que puedo ponerlas en práctica. Gran parte de la educación se centra en adquirir todos los datos y no lo suficiente en pensar con ellos. Supongo que, para mí, una revolución en la educación debería significar impulsar la educación en muchos sentidos hacia lo que sería más significativo para las vidas que probablemente vivirán los estudiantes. Eso significa impulsar la educación hacia una comprensión más profunda y una mayor transferencia del aprendizaje. Significa impulsar la educación hacia la interdisciplinariedad porque hoy en día casi todos los problemas importantes a los que nos enfrentamos tienen un carácter interdisciplinario. La educación tiende a encapsularse en una visión bastante estrecha de cómo funcionan las cosas y qué se debe aprender.
Me parece que tenemos que impulsarla hacia afuera en varias direcciones, pero siempre hacia las vidas futuras de los estudiantes a los que enseñamos. Bien. Nada que nosotros no conozcamos, ¿sí? ¿Cómo ligamos esto con lo que estuvimos hablando de las prácticas profesionalizantes? Bueno, en principio, aprendizaje para la comprensión, ¿sí? En sus estudios de estructura cognitiva, Don Perkins habla de algunos conceptos que tienen que ver con tópicos de comprensión, momentos de comprensión, expectativas de comprensión, ¿sí? Vamos avanzando. Y enseñar para la comprensión y los 4 tópicos nos pone ante la disyuntiva de entender la práctica profesionalizante como un paradigma de búsqueda de competencias. Y acá es la pregunta que yo me hacía al principio, si las competencias o esa búsqueda de competencias profesionales solamente están circunscritas al último ciclo de formación de un alumno en educación media o técnica. A mi criterio, nosotros vamos trabajando la búsqueda de competencias y capacidades desde el inicio, desde el minuto cero, desde que el alumno empieza a trabajar, ¿sí? A partir de estas metodologías o métodos que nosotros vamos utilizando como el proyecto tecnológico. De hecho, seguramente la competencia de hoy está ligada a proyectos tecnológicos, ¿sí? ¿Y qué es un proyecto tecnológico en sí? O la aplicación de un proyecto tecnológico. Aplicamos la ciencia en la tecnología, es decir, nosotros el método científico lo vamos a transmitir, lo vamos a traspolar a esto de resolver una necesidad, ¿sí? A través de la tecnología. El alumno va a empezar a trabajar esas hipótesis de solución, va a investigar, va a elegir una mejor solución, va a interactuar, va a trabajar con el par, ¿sí? Va a trabajar el aprendizaje para la comprensión, y todo esto lo hace desde el primer año. Tiene que. ¿Cómo? Tiene que. Sí, por supuesto. No es que Sí. lo hace. Bueno, no, sí. El proyecto integrador, el proyecto tecnológico, nosotros tenemos ahí en... Ahora, hay muchas a veces resistencia, por ejemplo, Sí. decimos, hay que hacer un proyecto integrador. Sí. Bueno, ¿y qué salta en la escuela técnica, Sí. la típica en el número 1? No podemos En taller de proyectar. carpintería tenemos el banquito. No En podemos. metamecánica tenemos la palita. Correcto. En el otro tenemos la parrilla, la Sí. prolongación, el proyecto Sí. integrador. Sí. Sí. Che, ¿cuánto participa el pibe en la decisión? Y Sí. el banquito después lo pinta de otro color. Claro. Totalmente. Es muy gráfico lo que es decís. reabierto, pero hacemos esto. Y le damos Sí. los planos y el material y las cosas. Si se y los prioriza pasos. la búsqueda de el manejo de instrumentos, el operador tecnológico, es decir, se busca la destreza. Sí, sí. Y no se problematiza, ¿sí? Rebeca Nijovic habla de planeamiento, ¿sí? Para las competencias, ¿sí? Entonces nosotros lo que hacemos es pensar de antemano en competencias profesionales. No dejamos de lado todo lo que vos decís que tiene que ver con la búsqueda de destrezas, la utilización Sí, de que es instrumentos, importante. de herramientas. Es seguramente mucho más importante. Es muy importante. Ahora bien, nosotros vamos a problematizar, porque el estudiante desde el primer año, en la medida de su estadio evolutivo, ¿sí? Y esto es válido decirlo porque cuando uno en una escuela media dice vamos a utilizar el proyecto tecnológico como herramienta, aparte de todo esto que está dicho acá en la presentación, es como que vamos a proyectar un transbordador espacial y no es así. Entonces, tenemos que entender eso, ¿sí? Y fundamentalmente la problematización, buscar todo el tiempo ese conflicto cognitivo en nuestros estudiantes. Esto de la pregunta, la repregunta y vincular todo el tiempo esa conflictividad en el mundo real. Fíjense, tutorías y acompañamiento personalizado. Acá hay cosas que a mí me gusta trabajar con mis alumnos que están referidas a la vinculación del estudiante con el medio real a partir de los especialistas. Yo cuando digo especialistas en nivel medio, ¿a quién me refiero? ¿A quién creen ustedes que yo me estoy refiriendo? ¿Quién es un especialista? Y debería ser el docente. El docente es un especialista. ¿Y quién otro? Pues yo hablo de agentes, no solamente circunscribimos o pararnos solamente en el docente como agente especialista, sino otros agentes. ¿Quién podría ser? Profesional idóneo. Personal idóneo. Profesional, perdón, profesional. Profesionales.
Necesitamos en tecnología ingenieros técnicos, arquitectos, necesitamos en sociales contadores, abogados, etcétera, etcétera. Que aplique los conocimientos Que apliquen los conocimientos en el mundo real, En el mundo real, ¿sí? claro. Que puedan aplicar, que puedan transferir. Ahora bien, eso a veces es difícil, porque no todas las veces tenemos no todos los ciclos tenemos la oportunidad de venir a Litva y encontrarnos con un proyecto de competencia, en un marco de una competencia con profesionales y demás. Los estudiantes no son especialistas, no pueden oficiar de especialistas en un marco de proyecto curricular institucional, de manera que un chico de tercero pueda oficiar de especialista, de tutor, de acompañante de un chico de primero. Sí. ¿Acá alguien pertenece a alguna especialidad agraria? Bien, nosotros en las especialidades agrarias, nosotros acá en Cava lo que tenemos más cercano en la provincia de Buenos Aires, se trabaja muchísimo el aprendizaje colaborativo. ¿Sí? El aprendizaje colaborativo a partir de propias cooperativas que son las escuelas, ¿sí? Y que van trabajando los estudiantes en diferentes roles, oficiando muchas veces de contralores de otros chicos que están en un estadio un paso abajo, ¿sí? También son especialistas aquellos maestros de taller, de laboratorio, de otras áreas, ¿sí? Que si tenemos un proyecto curricular en el marco de una metáfora cerebro en la escuela, es decir, no cerrada, de manera que esto se pueda institucionalmente lograr, bueno, los especialistas los tenemos en la misma institución. Y ya no es tan dificultoso poder traer a alguien porque los tenemos adentro. Es decir, esto de poder trabajar estos especialistas dentro de la escuela, fíjense, en un proyecto tecnológico, la tutoría y el acompañamiento se va dando todo el tiempo. Y el estudiante ya en primer año empieza a defender una idea, una hipótesis de solución de un problema, ¿sí? De un material. Y se valoran los recursos también, porque aquella persona que dice, mira, yo quiero que vos lo veas a los chicos, los acompañes, esa persona también se siente Sí. valorada. Sí, sin duda. Que es un poco lo que nosotros decíamos hace un rato del trabajo del profesor terapeuta, ¿sí? Cuando Fenstermacher habla de esa configuración docente, está hablando también de los valores, la ética docente, todo eso, eso que vos te estás diciendo, valorizar al otro. Todo se solapan todos estos momentos. Evaluación por competencias, el estudiante que desde primer año aborda un proyecto y él es interpelado no solamente como el profesor que es su guía, sino por el resto de agentes externos. Entonces él ya tiene una vinculación donde va formándose en esa competencia de defender, Su postura. por supuesto, y de adquirir cuestiones que tienen que ver con competencias blandas. Adquiere el idioma técnico gráfico. Yo siempre digo, en mecánica, el chico llega a sexto año y no sabe diferenciar, aunque ya no se usa más el sistema métrico, nosotros no usamos el sistema ya inglés, pero hace poco tiempo atrás el chico llegaba a sexto año y no sabía cuánto era una pulgada, si 25,4 o 24,5 milímetros. ¿Sí? Entonces, esto empieza desde el primer año. Y nosotros en el profesorado lo llevamos desde la escuela primaria, todo el tiempo en lo que es los espacios de tecnología. Evaluación por competencias. Esto quizás sea un hito dentro del paradigma de educación actual. ¿Sí? El trabajar por competencias. El buscar, como decía yo recién, la autora, la pedagoga Anijovic, la planificación o el planeamiento de competencias. ¿Sí? Buscando siempre esto, que es mucho más trabajoso, vuelvo a insistir, que el trabajo del ejecutivo. Bien. Cambios tecnológicos, culturales, actualización continua, equilibrio entre exigencia técnica y acompañamiento humano, diversidad, nueva forma robótica, realidad inmersiva. Si yo les hago una pregunta, ¿la inteligencia artificial nos va a suplantar? No. ¿Y por qué decimos que no nos va a suplantar? No sé. Ah, La vamos a enchufar antes de que suceda. me gustó más. ¿Por qué creo? ¿Cuál es nuestra percepción? Sí. Yo no estoy tan seguro. ¿Cómo? Pero en China ya tienen. En China ya está, en Inglaterra también, Están hace muy enseñando. poquito, escuelas íntegramente Sí, virtuales. docente. En el sur de Santa Fe tenemos una bot que empezó a enseñar en teoría. Sí. Fue innovadora. Quizás el día de mañana Para mí que también sí. puede ser, Sobrecaliente. siguiendo esta cuestión así de la IA, ¿no? De que como vos podés tranquilamente
reemplazar Sí. ¿sí? al ser humano. Sí. Quizás sea más costoso un colegio donde vos tengas seres humanos Puede ser. acompañando a un Sí, alumno. como un valor agregado. El valor agregado va a ser que vos tengas un humano, Sí. ¿no? Sí, También sí. se puede ver de ese lado. Sí, se puede pensar desde ahí. Porque vos decís, bárbaro, va a ser esa la normalidad, entonces anormal va a ser que de golpe tengan una persona que Ahora, está ahí ¿cómo ese haciendo- humano, cumpliendo otros roles? cómo ese humano se puede ayornar para ganar la competencia con la IA? Fíjense, nosotros tenemos 20, 30 alumnos, en el mejor de los casos, porque después pasamos a otro grupo, otro 30, otro... Bueno, 40. bien. 46, 45. 48. Bueno, ¿cómo hacemos nosotros para poder trabajar los estadios de evolución del aprendizaje de cada uno de ellos? Es decir, cómo nosotros conocemos a ciencia cierta cómo van logrando un aprendizaje. Todos aprenden distinto. Perkins, aprendizaje para la comprensión. No podemos hablar tanto hoy porque es muy exigua la charla, pero nosotros tenemos que competir con eso. La inteligencia artificial, a priori, nosotros decimos, no nos van a suplantar porque nosotros trabajamos las emociones, gente. Nosotros estamos con el alumno, lo podemos estimular, lo podemos motivar. Me gusta esa respuesta tuya que dice, no sé. ¿Por qué? Las inteligencias artificiales están en este momento simulando emociones y tienen la gran ventaja de poder explicar una temática tantas veces como sea necesario. Nosotros tenemos 30 alumnos con 30 realidades diferentes y no podemos físicamente establecer estrategias de enseñanza para 30 tipos en forma diferenciada. La inteligencia artificial sí. Nosotros nos tenemos que comunicar, en mi opinión, nosotros nos estamos transformando, o deberíamos transformarnos, en una suerte de community manager. Concepto que ya está dejando de lado, se está dejando ya de lado, pero ¿qué quiero decir con esto del community manager? El docente gestor. Tengo que empezar a utilizar las inteligencias artificiales a mi forma y a mi favor, porque en realidad nos convertimos en gestores de ayudantes de cátedra. Yo puedo utilizar una inteligencia artificial, de hecho yo lo estoy utilizando en las devoluciones. Entonces yo hago, por ejemplo, una devolución a partir de la lectura de la IA de un texto. Eso sí, yo analizo lo que rápidamente, porque tampoco me puedo tomar todo el tiempo, y le hago las devoluciones propias sobre devoluciones que hacen una IA. Entonces tengo una IA para trabajar, por ejemplo, los hitos evaluativos, pequeñas conductas que yo voy a tomar como referencia para ver cómo avanza el estudiante a partir de una IA. Y después con otra IA trabajar en función de esos resultados, estrategias, actividades, pequeñas actividades. ¿Se entiende? Entonces yo me voy transformando en un gestor. También es muy trabajoso. Es sin duda que todo esto exige una apuesta muy fuerte de parte nuestra. Pero, gente, nos van a suplantar. ¿Sí? Nos van a suplantar. Si nosotros no tomamos el toro por las astas y trabajamos la gestión de esas IA a nuestro favor, como si fuesen ayudantes de cátedra, ¿sí? Vamos a estar complicados. No tenemos más tiempo. La IA va a empezar a hacer trabajos que nosotros hacíamos. Seguro, Olvídate de eso. seguro. Nosotros nos vamos a tener que adaptar a la nueva Seguro. realidad. Seguro. Es que un poco hablábamos ayer en la cena. La IA en el enfoque ejecutivo nos pasa el trapo a todos, seguro. Sí, por supuesto. Si yo abordo un enfoque ejecutivo, está bueno lo que decís. El tema es, ¿siempre somos ejecutivos? No, hay dos Siempre tres es enfoques ejecutivo. que ahí está tomar riesgo que la IA no va a tomar. No. Esa reflexión, esa creatividad, ese riesgo que tomamos para acercarte distinto a cada alumno, que es improvisación y una vez ya es talento. Sí. Eso la IA no lo va a tener y eso No. creo que es lo que nos puede reemplazar. Aparte, en una clase tenemos inicio, desarrollo y cierre, podemos ser ejecutivos en un inicio, le damos una actividad para recoger información, a ver los conocimientos previos, vamos a ser críticos y reflexivos en el momento del desarrollo, le planteamos una situación problemática relacionada con la realidad y, por ejemplo, después podemos volver a ser ejecutivos, podemos ser terapeutas al final, podemos ser críticos planteándole una actividad que se enlace con una posterior y que traspole lo que el alumno aprendió. Perkins,
¿qué conozco yo del aprendizaje del alumno? Entonces tengo que buscar esa información a través de un crítico. Es decir, yo puedo ser las 3 configuraciones de Fester-Matcher en una misma clase. Y tenés que tener Y esto la inteligencia artificial. Y tenés que tener la cintura para alguna situación que no te la pensaste. Por supuesto. Claro. La inteligencia artificial no lee la respuesta emocional del estudiante, que por ahí si no termina siendo todo desafío de TikTok. Pero yo lo veo más. ¿Qué pasa si hacemos tratan esto? de contentar a la persona, o sea, de buscar tu perfil y complacerte. Y te juro que lo hace. Sí, en algunos casos. Mi hija se enganchó con un chat GPT y lo llama Maxi y Maxi le resuelve todo. Y ya me caso con Maxi. Sí, pero también depende cómo lo configuras, porque también puede ser hostil. Puede ser exigente. Sí. Depende. Modo esposa. Bueno, gente. Edición. Igual me quedó una pequeña duda que en una jornada docente, en la última jornada docente que tuvimos, se trató el tema de personalizar, porque en mi colegio, que es inclusivo, creo que todos ya son, tenemos chicos con distintos problemas. El léxico, todos tienen un problema particular. Sí. Que bueno, vos me dirías ahora, por si escuché mal, que la inteligencia artificial podría evaluar varios casos. Sí. Bueno, entonces, ¿cómo es la Pequeños hitos, por lo que tendrían que hacer es generar esos momentos de evaluación que son de proceso, es decir, tampoco una evaluación relevante, una evaluación en la cual vas a tomar grandes decisiones, una decisión importante respecto del avance del curso, pero pequeños momentos para que generen actividades diferenciadas. Es cierto que pero hoy, no la parte emocional. la parte emocional... Porque bueno, lo que se quejaban muchos docentes es cómo hago yo para meter lo emocional en cada alumno individual, porque todos tienen un problema ahora. Sí. O sea que no hay uno, el disléxico solo, lo sentamos ahí, bueno, eso también forma parte de... Ahora todos los chicos sistema. tienen problemas, entonces a todos hay que atenderlos como personalizados. Y eso es complicado. redunda en los igual. conflictos que se dan en la escuela. Yo como vocal de junta de disciplina lo veo todo el tiempo, porque vos tenés conflictos que muchas veces no sabés si actuar o no actuar. Un chico que tiene una crisis y que puede dañarse, a sí mismo puede dañar a un tercero, y vos como docente no tenés a veces la formación como para poder intervenir, porque después redunda eso en un problema para el docente. Sí, un problema de... ¿Qué hace la IA si se pelean dos? No, cuando nosotros hablamos de la... No se pone en el medio para recibir los en la búsqueda, claro. Hay cuestiones que nos van a diferenciar, pero si no tomamos esto a nuestro favor, es mucho más barato. Hay otra cuestión, Walter, que no la pude investigar todavía porque recientemente tuvimos nosotros también empezamos a recibir en técnica chicos con CUD y la problemática es cómo acomodamos a estos chicos con CUD en cuestiones de taller y un montón de cosas. Justamente. Nos vinieron de la escuela interdisciplinar del distrito de 18 y hablaron que hay una aplicación, juro que todavía no la miré y no sé qué es, DUA se llama, que es una aplicación que es de dispositivo universal de aprendizaje, que es para este tipo de chicos. Pero ese diseño venía de Macri lo había propuesto. Pero no lo sé, no lo vi todavía. Igual no aplica, porque yo te cuento, yo tengo un hijo que todos tenemos con discapacidad. Mi hijo Santiago, que es Asperger, tiene TEA, y cuando estaba en la primaria era como complicado. Yo trabajo en el mismo colegio, cuando tenía que pasar a la secundaria, yo me planteé con el rector y dije, ¿está el colegio preparado para recibir a mi hijo? Y fueron uno de los primeros, porque mi hijo ya tiene 22, fueron los primeros casos que arrancaron con él, con la escuela inclusiva. Claro, pero vos lo planteas, mi hijo que es Asperger, es súper tranquilo, no es el común de todos los TEA, que son por lo general rebeldes. Tuvimos un egresado con Asperger. Y mi hijo era súper tranquilo, dócil, divino, se enamoraron todos de él, súper brillante, era el genio de la clase y era como que... Claro, después ahora recibieron una chica con Asperger con otras características y totalmente diferente y estaban todos basados, no, porque tu hijo, porque no compares, porque no hay... el docente no tiene esa formación específica. Sí, bueno, pero es la experiencia. Tenemos una alumna que se marca todas las clases, se marca y cuando la inteligencia que empecé a probar fue Notebook LM, que no sé hasta dónde está preparado, pero lo bueno, lo empecé a probar porque lo bueno que me pasaron es que, por lo menos, a diferencia de hasta ahora lo que yo probé de ChatGPT y de Gemini, es que no tenés que utilizar las fuentes, pero Notebook LM no es del mejorcito tampoco que hay,
que es de Google, que por ahora lo liberó, entonces hasta dónde lo va a mantener liberado, vos le podés poner tus propias fuentes. Entonces, distinto de las otras inteligencias es empezar a preparar a los pibes, de si quieren empezar a usar algo, que empecemos a probar también con los pibes desde ese lado, para que ellos tomen nuestras propias fuentes o las fuentes de autores que le estamos citando y usen ese tipo de inteligencia, con los prompts, igual con bueno, eso es un poco por ahí utilizar la inteligencia a nuestro favor, utilizarla como una herramienta. Como una herramienta de estudio y no algo emotivo, porque hay muchas diferencias. Sí, seguro. Lo emotivo es porque están generando mucha empatía. Entonces generan mucha empatía con el estudiante, están motivando al estudiante a través de la repetición, a través de propuestas de estrategias diferenciadas, si el estudiante no logra ese aprendizaje. Por eso, por ahí viene el concepto, ¿no? Y hay algo que no quiero irme sin mencionar, lo que se viene en la realidad inmersiva, que ya seguramente ustedes están trabajando, pero se va a venir en forma masiva esto. Y esto ya hace años que lo venimos diciendo. Empezó en el arte, empezó en otras disciplinas. Es como la realidad aumentada. Es la realidad aumentada, sí. De hecho, en expresiones artísticas, en un año, año y medio, 2 años, el avance es notable. Hoy en Cava tienen la oportunidad de meterse en una obra de Greco, se meten en el Jardín de las Delicias y ustedes no pueden creer cómo interactúan con la pintura. Y esto va a pasar en todas las disciplinas, meterse en un motor y poder interactuar en él para poder determinar, hacer un examen de ensayo no destructivo dentro del motor, fantástico. Y esto va a llegar, está llegando. Hay instituciones que ya lo están implementando. La Universidad de San Martín lo generó con las Malvinas. Bueno, y están haciendo con IPF también para el Boca de Pozo, para la capacitación. Lo hizo y vos entras al campo. la Universidad del Sur de Buenos Aires, hicieron una especie de con proyectores y un lugar donde se le ponen las gafas y entra y en vez de llevar a una persona a vaca muerta, allá en medio del desierto, así, bueno, a ver, vamos a probar si aprendiste y que no corra riesgo, o sea, no le sale nada. Porque una persona hacer varias cuestiones, entra a campo de Malvinas y empieza a agarrar ciertas cuestiones y va aprendiendo sobre Malvinas y lo generaron todo. Lo que pasa es que creo que el UNSON tiene medios audiovisuales. Sí, entonces con audiovisuales armaron. Bueno, gente, a ver, vamos sintetizando porque si no lo van a retar. Enseñar prácticas profesionalizantes implica construir identidad, comunidad y sentido. Un poco este modo de ser docente, ¿sí? Y esta configuración docente es un modo de ser en donde nosotros tenemos en cuenta esto de construir identidad, comunidad y sentido. Y a su vez utilizamos configuraciones como la de Fettermacher, en donde todo se solapa. Vamos a utilizar todas las herramientas disponibles, vamos a utilizar estos modos de ser terapéutico, liberador y ejecutivo al mismo tiempo, solapando las características de esos modelos en búsqueda de las prácticas, las competencias profesionales. E insisto, pensar la práctica profesionalizante desde el comienzo de la formación del estudiante en tecnología, fundamentalmente porque estamos en un ámbito tecnológico aquí. No se la llevan gratis, vamos a hacer un trabajo. ¿Cuántos somos? 14. Bueno, vamos a dividirnos. No, deberíamos ser Y yo les dejo un material. El material vamos a 15, ¿no? 15. Dividirnos en pequeños grupos. Son 15. Podemos hacer 4 grupos de 4 y un grupo que me quedaría de 3. 3 grupos de 4 y uno de 3, más o menos, ¿no? Donde la idea es un poco pensar esto que estuvimos hablando, ver algún ejemplo que quieran graficar. Luego, en el QR tienen toda la normativa de prácticas profesionalizantes de Cava. Aquel que tiene ganas de poder interiorizarse lo que hacemos acá en Cava, el equipo de prácticas profesionalizantes de educación técnica profesional y de formación profesional. Convengamos que las prácticas no son exclusivas del nivel técnico. En media también, porque nosotros formamos bachilleratos con una especialización, por ejemplo, turismo. Y tenemos que tener prácticas profesionalizantes. ¿Sí? Es el formato de vinculación con el medio, fundamental, en este paradigma nuevo. Esto de las destrezas, solamente, cuando vos decís esto, te dicen, bueno, pero la destreza, estás dejando de lado las destrezas, el conocimiento duro. No, para nada. Es un poco lo que dice Perkins, ¿qué debemos enseñar? ¿Y qué debemos enseñar para comprender?
Pero en principio, ese recorte científico y tecnológico en un mundo tan cambiante, bueno, es todo un desafío. Pero la idea es esa. Bien, bueno, nos dividimos, ustedes ya se conocen, así que podemos armar unos grupitos. ¿Todos tienen bidones? Tenemos aproximadamente 10 minutos. Yo les dejo material para que trabajen. La idea es que se vinculen, que lo hagan. ¿Todos tienen? Todos los grupos, todos los grupos. Hagámoslo en grupo. La idea es esa, que hagamos un grupo. Fíjense. Bueno, ponen, yo les dejo uno. Vaya pasando. No. Tenemos un poquito. Rompimos el espacio de tiempo. ¿Viste que te piden en la pantalla? Nosotros tenemos el reloj. ¿Qué? ¿Lo hacemos Y individual? la mano no sabe leer ahora. Pero nos veo todo. La pantalla que tiene digital. Es impar. No sé qué te dicen. Se va nervioso. No sé qué dicen ahí. No analógica. La idea es que ustedes, aparte de incluir sus datos, para tener una referencia, información, a ver, y después mandarle, porque yo después les pido los correos y les mando información, si quieren, y la presentación está completa. ¿Qué palabras o ideas, es decir, la primera pregunta en sí, es qué palabras o ideas asocian con modo de enseñar? Hay una diferenciación, nosotros la dijimos, modo de enseñar y modo de ser docente. Son dos cosas distintas. Uno está ligado con la estrategia, con la metodología que yo utilice, ¿sí? Y otro está ligado con, bueno, soy terapeuta, soy ejecutivo, soy liberador, ¿en qué medida y cuándo? Bueno, que tiene más que ver cómo soy yo, cómo planteo mi puesta en escena. Y con modo de ser docente, la actividad grupal es que piensen una experiencia y ahí respondan qué valores, emociones o decisiones estuvieran presentes y qué aprendieron los estudiantes más allá del contenido. Un poco eso. Bien, cortito. Los dejo trabajar. ¿Tienen todos lapicera, viromes? Sí. Bueno, acá el tema le queda. Acá tienen, si quieren, tenemos 10 minutos aproximadamente. Sí. Bueno, vamos a ¿Cómo arrancar la charla? Bueno, yo creo que son grupos de 3. Uno tiene que ser porque si no lo voy a arruinar. No, yo lo voy a arruinar. Bueno, pues yo somos 3 acá. Ahora no sé, yo soy el profesor de ciencia natural. Están como los chicos. No puede ser de serio. No puede ser de. Tenemos el futuro Tengo 3 porque ahora ponerse de acuerdo entre 6 no es lo mismo que ponerse de acuerdo entre 3. Hacemos 3 y 4 y 5. Espacios de distintas formas. Muy inmersivo. No me ha parecido el juego educativo. Bueno, acá somos personalizados. Pero ahí uno lo sabe mucho. Tiene que cerrado, por ejemplo, lluvia. Una tormenta de calor. Como viste, se los ojos cerrados. Entonces, de esa manera. Igual esto, si no, lo vamos a llevar. Esto es personalizado. Por espacio de trabajo. No, bueno, acá vamos a la. Simplicidad, por ejemplo, Primeras impresiones. no sé, trabaja sobre muchas cosas. Humanidad. Proyectos, diferentes proyectos de Motivación. como ya dije en ellos, proyectos. Están todos dormidos. Modales. Formación para pararse frente al curso. No, por ahí modales de educación y formación. Pero yo lo veo más simple, por ejemplo, explicar, Bueno, yo el ambiente. exponer. ¿Cómo enseñar? Explicar
le plantea un problema, le plantea una pregunta, lo veo más de ese lado, pero sí. anotemos todas las ideas. Supongo que se tiene que explicar, exponer. Son propuestas propuesta didáctica. Claro, es un técnico contestará más. No, yo soy más humano. Disciplina. No. Orden cerrado. Saludo uno y. Modo de enseñar esto de poner a la universidad. En el taller, por ejemplo, ¿qué tienen que hacer? Tienen que replicar, tienen que copiar, tienen que simular. Bueno, poner estrategias didácticas. No tenés corazón. Todo lo técnico. Nosotros decimos investigación en la escuela, porque es como lanzamos el problema, primero vean si lo resuelven y después les explico De cómo sacar lo ese hacen. modo de ser docente. Ahí podría entrar. Plantean problemas, investigación. Situaciones problemáticas. Situaciones problemáticas. Flexibilidad. ¿Cómo separar la presentación? Hay veces que A nosotros lo que nos sirve mucho en el taller, que a veces cuando encaramos así un tema de investigación, después que lo expongan. Bueno, preparen una presentación cortita, pero que ellos se paren enfrente de sus compañeros y expliquen. La puesta en escena. Obviamente uno hace su aporte y si está algo mal, bueno, como si salís al cruce y lo corregís o si considerás que faltó información, bueno, lo agregamos. Pero que ellos no estén en la situación de tener que explicarle a sus compañeros lo que investigaron. Esa alimentación que cambiar un poquito el lugar. Pero aparte también, por ejemplo, hay chicos que con un montón pueden expresarse enfrente de otra. Y eso, bueno, digamos que cualquier trabajo que vaya, cualquier actividad que se desempeñe, va a tener eso nosotros no funciona muy bien. El trabajo en grupo, pero No, bueno, yo hice diseño a partir de tu para una presentación, son tres. Hacemos que nos quede la actividad grupal acá abajo y todavía no llegamos. Vamos a interactividad. Vamos a hacerlo. La serie del internauta, que solo no se salva a nadie. Así que si vos te metes con la inteligencia artificial que te resuelva toda la vida y no tienes necesidad de interactuar con lo mismo que cuando se con la computadora. Y vos sabés que cómo afecta la falta de socialización, la humanidad y todo esto en la vida de él. Y ahora viene lo que yo te digo, solo no se salva a nadie. Sí, bueno, creo que estamos, pasamos al otro. Bueno, pero acá viene como vamos a hacer nosotros lo que planteó él, que podía hacer el otro, que podía hacer. Yo creo que sí, terminan dándolo. Es como la actividad. Yo creo que se termina dando los en algún momento necesitas ser ejecutivo, bueno, más en la parte técnica, decir, ley de oficio. Es así. Claro que no quiera, pero es así. Vamos a hablar de la pedagogía de la ley, el amor, pues, se acaba el reloj. Eso lo podés llevar después, cuando tú llevas a ejemplos reales. A mí me gustó cómo hizo el desenlace, ¿viste? Cómo hizo la trayectoria. Primero sos ejecutivo, da la orden, sos crítico y reflexivo mientras va pasando todo y al final, depende de cómo te sale, sos más terapeuta. Se van dando las tres cosas a la vez. Igual hay mucha intolerancia a la frustración, así que tenés que tener cuenta. Muy Los chicos no les salen las cosas, se ponen a llorar, se ponen como locos. Eso, los tres. ¿Cómo se llama? Integrar los tres modos. Integrar los tres modos. Todo lo que estamos usando. Consideramos que ese integra los tres modos. Sí, aún me ocupa
haciendo y No. pero bueno, uno trata, es un trabajo. Yo que mi colegio se va llegando al baño y ahí está toda marcada porque no pudiera equivocarse. No, a mí me pasó el otro Depende día que con un pican en chico. tu casa. No, la chica es así, pero si no toleramos a la muchacha que es un problema Me neuronal. pasó con un chico, entrego la prueba con 4. Sí, de nada, lo más ¡bum! Bueno, ahí tenés que aplicar el reflexivo y el otro. No, ahí entonces yo dije, bueno, pará, menos no puedo hacer eso, saco afuera, Pero ves que lo y aplicás. ahí me contó cómo sale que fue el chico que con el papá se murió, sabía no puedo cargo de fumamos una cuestión ahí, entonces ahí terminó siendo, Entonces no sos un tipo bueno, digo, yo me tenés tu lado izquierdo. Antes que una relación así tampoco la podés tener. Aparte se puede todas las otras y no le dijeron nada. Y se quedó un silencio y le escucho como cuando pegó el golpe ese todo quedó ¿qué pasó? No, no, que quedó ahí en una charla. Después, por ahí tenemos una psicopedagoga, psicóloga, cuando son casos se nos mata la escuela. Pero bueno, Ahí sigo hablando de Roma. Pero mandame un mail, yo te mando todo. Se quedaron mudos los pibes. Pues se me está acabando el tiempo. Llega a la mitad. Ahí está. La marca el tiempo. Esto es Masterchef. Este es el momento que les pasamos de ejecutar. Bueno, firmamos y entregamos, ya está. A ver. Ahí estuve escuchando mientras ustedes trabajaban algunas ideas y alguien decía por ahí, y nosotros le pedimos a los estudiantes que le expliquen a los propios estudiantes lo que aprendieron. Fantástico, eso ese es Perkins. Perkins dice, ¿cómo nosotros sabemos el estadio de evolución? ¿Cómo sabemos nosotros hasta qué nivel el alumno comprendió lo que nosotros intentamos enseñarle? Justamente es pidiéndole que él le explique a un par. Justamente pidiéndole que nos diseñe o nos plantee una analogía de lo que intentamos enseñarle, que extrapole lo que le enseñamos en una situación de mayor alcance. Una situación similar, una resolución problemática. Es mucho más complejo la comprensión. Tiene algunos términos que tienen que ver con la estructura cognitiva, esto que yo decía al principio. La meta que aproxima el proximal, el avance. Sí, pero nosotros todos usamos esto. Todos nosotros trabajamos con Festermacher, con Solti, con Ausubel, con Nova, con Vygotsky cuando trabajamos de apares. Todos, en este momento. Pero todos terminan basados en Vygotsky. Bueno, Vygotsky termina siendo el padre de todas. Bueno, pero usamos un montón de autores que a veces no conocemos. A veces cuando empezamos a adentrarnos en las ciencias de la educación le ponemos nombre y apellido a cosas que hacemos todo el tiempo. Claro. Pero está muy bien en lo que yo escuché ahí, voy escuchando, y sí, nosotros explicamos, le pedimos que resuelvan una problemática, que expliquen. Cuando hacen una presentación con estudiantes, que yo escuchaba también, metan los agentes externos. Inviten al jefe de laboratorio o al ayudante de trabajos prácticos para que también él sea parte de esa interpelación del estudiante, porque él va adquiriendo esas competencias de poder defender sus ideas ante un tercero, que no conoce, que no está ligado con el docente que tiene todo el tiempo a cargo. Otro. ¿Sí? Perdón, voy a contar una experiencia que tenemos acá en la escuela nuestra. Tenemos asesorías de la Asociación Empresaria Argentina. Entonces, se presentan proyectos, ellos eligen cuáles van a hacer las asesorías y tienen 2 encuentros, la mayoría virtuales. Y bueno, los chicos les cuentan, y bueno,
un experto les va guiando un poquito y también nos va encaminando, porque a veces que los docentes nos cuesta de repente, bueno, hicieron tal cosa, no, tuve pruebas, no sé qué, entonces como que se van quedando. Y es como un compromiso que ellos asumen y una experiencia muy linda. Empezamos el año pasado y este año otra vez ahora lo estamos haciendo. Y después llega el momento de la exposición, que es la evaluación de todo proyecto, se evalúa así. Entonces ellos hacemos una feria ahí en San Luis, en una escuela, que en este caso este año va a ser la nuestra, y vienen todos los proyectos de las otras escuelas técnicas y los nuestros, y bueno, y vienen del ministerio y todo, y ellos explican el proyecto y su proceso. Acá en Cava, perdón que te interrumpa, Sí. se llama CAP. Las están haciendo los alumnos nuestros durante todo el año. Y un grupo nuestro, el contable, se fue al Ministerio de Educación, otro grupo, el que se dedica a literatura, a radios, distintas radios de la ciudad, y el docente, obviamente, bueno, en los colegios, y ahí también ellos son como, forman parte como si son están del otro lado del escenario. O sea, no son alumnos, sino pasan a formar parte de, como quien dice, entonces, de los de quinto nada más, el último año. ¿Qué es lo que nosotros estamos diciendo? Es lo que está, y bueno, en el ministerio se van vestidos porque ya, como yo les digo, chicas, váyanse bien vestidas, los varones también, prolijos, como si fueran a un trabajo real, porque realmente les hacen tomar compromisos como un trabajo real. Y los hacen trabajar. Vamos a trabajar a la radio, al ministerio o al colegio. Es una pasantía, sí. Sí, ya lo hacen en... Es una suerte de pasantía, pero ven ustedes la significancia que tiene hacerlo en nuestro ámbito. Sí, exacto. En chiquitito. Sí, toman el colectivo, o hacen todo solos ellos. No vienen al colegio ese día y van a las pasantías que hay a los distintos lugares. Está muy bien, pero vos fíjate qué importante invitar al maestro de taller, que está, al jefe general de ciencia práctica, al jefe de laboratorio, al ayudante de clases prácticas. A ver, vamos a armar un tribunal, a ver, explícame. Y hay otro término, otro concepto que no mencionamos, que es la autoevaluación. Tan importante en este paradigma como la evaluación a través de un tribunal, a través de un proyecto tecnológico, la evaluación por capacidades, ¿sí? La autoevaluación, generar esta instancia de autoevaluación. Y todo el tiempo, y en chiquitito, en un proyecto a veces de primer año, ¿sí? Bueno, ya incluir todo esto. Porque nosotros vamos a trabajar el idioma tecnicográfico, el idioma de la tecnología, el idioma de la especialidad. Todo eso se aprende a lo largo del tiempo, no en quinto o sexto año. Cuando nosotros decimos que en un proyecto tecnológico, y no me quiero extender más porque si no empiezo a hablar y no terminamos más, nosotros vamos trabajando nuestra propia bibliografía. El profesor crítico reflexivo genera, el alumno va creando su dossier de proyecto, su carpeta de bibliografía, su glosario de términos, a ver qué aprendimos. Todo eso es documentación técnica y él va logrando esa competencia de vincularse con documentación que él va creando. ¿Qué términos aprendimos? Tal. Bueno, ¿cuál es el significado? ¿Qué problemas surgieron? Y esto es como conformar un manual de usuario, como el del electrodoméstico que compramos cuando se nos rompe algo, que viene el manual de usuario con los problemas posibles y cuáles son las posibles también soluciones. Y que viene cada vez peor. Por eso no prende, enchúfelo. Por esto de la obsolescencia programada, ¿no? Esto de que cada vez las cosas duran menos. Bueno, conclusiones finales, si no seguimos dando clase. De esto que escribieron, ¿pudieron identificar esta diferencia entre modos de ser docente, ¿sí? Y el modo propio que nosotros tenemos, ¿no? La metodología que utilizamos con lo que conlleva elegir una configuración, ¿sí? ¿Qué metodología utilizamos en función de nuestra propia configuración? No sé, los dejo... ahí no tiene pausa ese, ¿no? No, ya está terminando, mira. Pero no tiene pausa. Ya está terminando, no tiene pausa. Quedó congelado. ¿Qué pudieron colegir de esto que estuvieron charlando? Cualquiera. Vamos. No, normalmente uno adopta las tres formas, digamos, Sí. en algunos momentos. Sí. A ver, yo por ejemplo, docente técnico de la especialidad electrónica. Bueno, hay cuestiones que uno tiene que ser ejecutivo porque Sí, no podemos estar debatiendo si la ley de aumento está bien o está mal. Es así. Hay que ver. Y después, bueno, en otras situaciones, recién comentaba con mis colegas que tuve una situación particular, un chico le entregué una mala nota,
golpea el banco. Bueno, era un chico que venía atravesando una situación complicada, se había muerto el papá. Entonces, bueno, en esa situación lo invito a salir afuera del aula, empezamos a hablar, bueno, me comenta una situación con la madre, etcétera, etcétera. Entonces, digamos, uno termina también siendo de alguna manera terapeuta. Sí, no hay duda. Se va adaptando, digamos, a la situación que se va dando. Cierto es que esas situaciones son cada vez más, yo hace 20 años que soy docente, y cada vez son más comunes. Uno tiene que estar más atento a esas situaciones, vienen con Sí. Y aparte, el terapeuta se pone de manifiesto cuando nosotros, por ejemplo, incluimos la figura del cliente. Y esto también es válido, incluir el cliente, cómo negociamos con el cliente. Y ahí hay un montón de cuestiones que tienen que ver con lo emocional. Entonces, esto es un valor agregado. Demos la especialidad que trabajemos. ¿Qué otra experiencia? A ver, que me quieran contar para ir cerrando y que no me rete la gente de IPA. Hay un láser apuntando, ¿está bien eso? Yo que soy profe de naturales, acá hay mucho técnico, yo soy de naturales. Un poco con el bueno, no sé si no sos técnico. Acá no, también yo he trabajado. Acá en Ciudad de Buenos Aires hubo una controversia normativa enorme, porque los profes de biología y el área de biología se consideraba también para el ascenso por técnica. Nosotros teníamos subregentes, subregentes y para las agrotécnicas, con los talleres de huerta y demás, de granja, agrotécnica, claro, muchas veces hay profe de biología. Tenés mucho técnico. No, ni hablar, pero digamos, por ahí no tan duro, y a mí se me hace más sencillo por ahí la apertura de muchos de los temas con preguntas disparadoras, en donde hago al revés. Porque vos de golpe vas a hablar de algo sencillo, ¿no? ¿Qué es el medio ambiente? Entonces antes de definirlo, decir, bueno, si yo le digo ambiente, ¿cómo lo definirías vos? ¿Qué es el ambiente? Entonces, juega mucho el hecho de hacer al revés. ¿Qué es lo que vos tenés? Claro, para después sí entrar a lo metodológico y empezar a trabajar sobre. Entonces, voy con mucho ida y vuelta de esas cuestiones, si bien hay un montón de términos o definiciones que están así como la ley de, y ahí murió, excepto que la quieras refutar. Para eso hay mucha gente investigando, pero puedo jugar mucho en esas cosas de, bueno, a ver, arrancar al revés, muchas clases con una estructura y otras de, ¿qué entendés vos por tal cosa? A ver, o díganme, y que se arme una discusión y ver ahí. Bueno, y la pregunta y la repregunta, método socrático. ¿Alguna vez leyeron el método socrático? ¿Estudiaron al respecto? Bueno, pregunta, repregunta, conflicto cognitivo, tener al tipo bien tensionado. Y eso que vos decís, lo dijo Perkins. ¿Sí? Lo dijo Perkins cuando dice, bueno, a ver, ¿cuáles son las herramientas? ¿Cómo nosotros preguntamos, repreguntamos, cómo trabajamos esto? Y él dice, es mucho más fácil enseñar para la comprensión. Sí, todos podemos enseñar para la comprensión, pero no es así. Hay cosas que son más fáciles que otras. En el caso de él mencionó las ecuaciones cuadráticas. Si nosotros estudiamos una materia, una disciplina social, de índole social, seguramente va a tener muchísimas más herramientas y matices que una disciplina eminentemente técnica. No sé, algoritmos. Entonces, vos podés trabajar de otra forma. Para la comprensión siempre, pero hay más o menos posibilidades. Hay que buscar la vuelta. Sí, lo que sirvió para comprensiones, yo de física, es no salirme de los temas, tratar de vincularlo con la historia de los avances tecnológicos o la historia de las distintas sucesiones, de cómo fueron sucediendo las revoluciones en el área. Entonces, no logramos, pero tratamos de vincularlo con literatura y con filosofía, que es un bachiller de humanidades. Entonces, que vengan y nos asocien. Y con medicina también. Cómo fueron desde su perspectiva, cómo se conectaron con estos grandes pensadores. Ese formato es mucho más fácil para la comprensión que trabajar en formato ejecutivo desde la física tradicional. Ahí Perkins nombraba a Newton, creo. ¿Sí? Y en medicina se usa mucho física, para los traumatólogos. Sin duda, sin duda. Y cuando te fracturás, que te ponen la polea y todo lo demás. Sin duda. Necesitas. Y fluidos. La física es la vida no misma. sabes lo que es un flujo laminar, no podés hablar de sangre ni igual la física es la vida misma, porque... Pero fíjese que nosotros estamos diciendo, vinculamos con la realidad, buscamos los conocimientos previos que a veces no son de la educación formal, sino que son de la educación en general, o de educación que no está formalizada, y trabajamos en función de eso. Es decir, hay un montón de posibilidades de estrategias que podemos trabajar nosotros, siempre solapando los
modelos, ¿no? Nunca modelos puros. Antiguamente sí, muchas veces nuestros formatos eran conductistas y nada más que eso. ¿Qué otra experiencia me quieren contar? El medio ambiente estaba relacionado con Sí. el compañero, no sé si la querés contar. Sí, yo les contaba a ellos que enseño en varios cursos chicos de la escuela técnica y enseño en varios primer años. Sí. Entonces, ellos tienen electricidad en el taller de primer año. Sí. Pero yo fui un poco invasivo y dije, bueno, mi idea era enseñarles energía, de dónde viene la energía que usan, comprometerlos con la temática ambiental, que sean conscientes, sepan de dónde viene, cómo se produce. ¿Cómo impacta? Y que quería que al final hicieran una maquetita del tema que les haya tocado. Bien. Y para la maqueta se me ocurrió a mí que pongan alguna lucecita, algo. Digo, ya lo saben del taller, pero lo hice traer cable, lo hice traer resistencia, lo hice traer LED, conseguimos un soldador. Y ahí se encariñaron, digamos, con el tema de hacerlo ellos. Claro. Fundieron, el solo hecho de fundir. Vos no serás el del volcán, ¿no? Profe, profe, Lo del dice, volcán, el volcán hay una... No apliquemos tanto. No, lo del volcán. vieron temperatura, vieron estados de la materia antes, Sí. y en el acto dijeron, profe, se funde. Claro. Y sí, y bueno, ¿y qué temperatura tiene el no tengo idea, pero digo, a ver, el estaño, ¿a qué temperatura funde? La carpeta. Ah, funde a tal temperatura, esto debe tener más. Y sí. Entonces, ¿se pueden quemar? Sí, entonces hay que tener cuidado. Y aprendieron, Seguro. me demostraron. Y si todo eso lo volcás en tu bibliografía, la que está creando el estudiante, a ver, la temperatura es esta, yo lo investigué, yo armo mi propio marco bibliográfico. ¿Qué problemas me encontré? Lo vuelco. Manual de usuario, acuérdense. En el dossier de proyecto tecnológico, manual de Que hablan de su usuario. propio trabajo de campo, su carrera de campo. Y Que es es lo eso, que les decimos es antes, así. que lo pueden Claro. verbalizar lo que están haciendo y lo pueden ir Es así. contando. Son en la facultad hicimos la bitácora. Nosotros corregimos la bitácora y todos los proyectos La que bitácora. hacemos. Sí, Si no tiene bitácora no existe. El resto Pero de desde todo, el primer año, por más que sea excelente, no existe. Desde el primer año. Perfecto, buenísimo. Pero en la misma práctica vos lo ves a los chicos cómo están motivados Sí. ellos y están entusiasmados con lo que están haciendo. Convengamos algo. Y con Porque esto, viste que en la carpeta de campo eso no escribe. sí. O sí. No, Pero hay que hacerles escribir. Sí, hay que hacer Porque eso, hay que se involucrar el vincula idioma. con el Sí, documento técnico. Claro, sí. Donde El hay proyecto idioma. interdisciplinario, proyecto Sí. interdisciplinario. Quería decir algo al respecto. Nosotros somos responsables del proceso de enseñanza. No somos responsables del proceso de aprendizaje. La responsabilidad del aprendizaje es del estudiante. Entonces nosotros solemos cargarnos siempre de ambas responsabilidades. Si el estudiante no aprende, es nuestro problema. Y no es tan así. No hay una Sí, guiada didáctica. O sea, porque no es un. como hay un modo de ser docente, existe un modo de ser del estudiante. ¿Sí? El estudiante más comprometido o menos comprometido. Entonces, nosotros somos responsables, generamos las instancias, la motivación suficiente, necesaria, nos preocupamos y llevamos adelante nuestro proceso. Pero si hay un estudiante que no quiere aprender, gente, No podemos hacer nada. a veces no se puede hacer. Uno se frustra porque sale de la clase y decir Bien, ¿hablaron no todos? sé, no le Todos. gustó. Y sí, y sí. ¿Todos tuvieron la oportunidad? ¿Las chicas? Sí, tuvieron charlando. Creo que falta alguien. ¿Alguien que quiera? ¿No? Nosotros hablamos en general del trabajo en equipo, en realidad, Equipo, trabajo en cuando se sortea de alguna manera cambiar de grupos o cambiar de equipos, ahí donde hay una pared entre los chicos que, Sí. por ejemplo, no quieren porque no es mi amigo, porque no es mi... Sí, pero y vos cuando sabés- Esa alternativa la hago del primer día de clase. Ahí Yo está. uso tapitas de colores Ahí está. y lo primero que le digo es, te toca, te toca. Claro, pero... A la otra clase cambiaron los colores. O sea, si te toca, te toca. O sea, Sí. así. Ah, Entonces, lo hago todo, Uso lo cartas. hago... Está buena. Está bien. Está buena la estrategia. Yo lo hago sistemáticamente Lo que les tocó. 2 semanas, por ejemplo. Y a la tercera semana no lo hago. Entonces ahí son libres.
y a veces eligen estar con la que está al lado para no moverse, porque también tienen una Ahí cosa está, de ahí está el desafío de que hablamos de la resistencia, porque como no estoy con mi amigo, con mi amiga, con mi conocido. Claro, pero ahí no hay forma, no se pueden cambiar. Fíjense pero que está esto es como, estipulado del día 1. está muy bien eso, esto es como la observación de clase. Si a nosotros nos observan solamente por un conflicto, un modelo disciplinador, cuando viene un tercero a observar la clase... Es la mejor clase de la galaxia. Es la mejor clase, pero el estudiante no está acostumbrado. Hay un elemento distractor muy importante y es un medio externo que es hostil. Y hasta el más desastroso se porta re bien, porque no sabes qué vienen a hacer, entonces dicen, este me viene a ver a mí, me va a ver si me porto mal. No, aprovecha la oportunidad para dejarte en evidencia. Por supuesto. Porque viste que Ahora, algunas fíjense, en la medida que entonces es como... Siempre, Claro, siempre. ¿te ayuda o te...? No, claro, No te hunde. Si esto se hace todo el tiempo en un proyecto, pasa desapercibido y se va internalizando. Lo mismo pasa con esto de trabajar estos roles, cambios de roles fundamentales, porque, y acá es donde entra, yo decía, un alumno que no es del ciclo, que está en un ciclo superior y que puede trabajar también, y estás evaluando a ambos, capacidades en ambos, en el que está siendo evaluado como en el otro, que es controlador, ¿no? No me quiero extender más, porque si no van a llegar tarde a no sé dónde, ahora no sé qué distancia tienen, creo que van a... Ojalá ¿Cómo? Bueno, no están con la tensión de la competición. Este es mi mail, aquellos que me quieran... Es más para que me quede. ¿Dónde subís esto que lo queremos? Porque yo quería tomar apuntes y... Yo no sé si él me va... Daniela tiene los mails, lo manda por mail, le mando la presentación, el video. Era solo para reírme de él y tomaba apuntes. Y aquellos que me quieran hacer alguna pregunta puntual, sí, al mail. sí, así porque la verdad que me gustaría transmitir todo esto que estamos enriqueciéndonos al colegio. ¿Cómo no? Yo veía que él tomaba apuntes, se perdía cosas, yo filmé un montón y dije, Te mando el video, tenemos el video grabado ahí. chau memoria, dije en un momento y dije, bueno. Si dije algo impertinente... No, pero me grabado. gustaría transmitirlo porque tiene mucho que ver con las jornadas docentes que tenemos nosotros. Bueno, espero que les haya gustado. Sí, mucho. Sí, gracias. Los felicito. A vos, Walter. Ahora se emociona porque compartir con Sí, está el motivo que la inteligencia artificial no lo tiene. Claro, Yo me la paso llorando en el colegio, me estoy por jubilar. Lo felicito porque ustedes están trayendo chicos a una universidad de élite. Darles la posibilidad de que ellos puedan estudiar acá es sustancial. ¿Sí? Gracias. Sí, y que ellos nos dan la posibilidad de viajar, de conocer. Si quieren completarme la información y dármela, mejor, me la quedo. Bueno, Bueno, sí, entonces,